Hay un cuadro que la mayoría de familias colombianas tienen en su casa. Posiblemente es el de la Última Cena, de Da Vinci. Pero en este caso no voy a hablar de eso. Voy a hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Y que mi devoción por Jesús me acompañe en este episodio. El Sagrado Corazón de Jesús, un simbolismo que pertenece al cristianismo católico, que representa el amor y la devoción de Jesucristo hacia la humanidad. La historia de este símbolo se remonta a la Edad Media, al siglo XIII, a la Baja Edad Media, pero se va a popularizar a partir del siglo XVII. Gracias a la devoción de ciertos personajes, parece ser que algún grupo religioso católico en Europa lo encuentra escrito en una pared y a través de visiones se empieza a generar este símbolo del Sagrado Corazón de Jesús. Sus orígenes los encontramos en el siglo XIII, con Santa Gertrudis de Helfra, monja benedictina alemana que escribió sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y recibió visiones. Santa Matilde de Heilbronn, monja benedictina alemana que también escribió sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y recibió también visiones. En el siglo XIV, Juliana de Norwich, una mística inglesa que escribió también sobre el Sagrado Corazón de Jesús. En el siglo XV y XVI, San Francisco de Sales, obispo y escritor francés. Santa María de la Encarnación. En el siglo XVII, Santa Margarita María Alcoque y San Claudio de la Colombière. Santa Margarita María Alcoque era una monja francesa que recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús y promovió su devoción. Pero a finales del siglo XIX y durante el siglo XIX, la devoción del Sagrado Corazón se va a convertir en algo muy popular en Europa. Gracias también a ciertas revoluciones políticas. Y en el siglo XIX van a destacar personajes como San Juan Bosco, Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Y en América Latina van a empezar a llegar este movimiento del Sagrado Corazón de Jesús con el padre Juan Manuel Retes y el padre Félix Restrepo, un jesuita colombiano que promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero para remontarnos a Colombia y cómo llega esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, hay que revisar personajes como el Monseñor Bernardo Herrera Restrepo o el padre Rafael Almanza. ¿Y por qué estoy hablando del Sagrado Corazón de Jesús? Porque Colombia es considerado el país del Sagrado Corazón. Esto me llevó a buscar de dónde venía este simbolismo. Como les estoy contando, viene desde la Edad Media y va a llegar la colonia y durante el siglo XVIII y XIX a Colombia gracias a bastantes religiosos católicos, misioneros y diferentes personajes que empezaron a promover esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y es que el Sagrado Corazón se representa como un corazón rodeado de espinas, que lo hemos visto en algún lugar siempre, y con una cruz en la parte superior. El corazón simboliza el amor y la devoción a Jesucristo, mientras que las espinas representan los sufrimientos y la pasión que experimentó Jesús en la cruz. El Sagrado Corazón es un símbolo importante para la Iglesia Católica. Y quizás en este podcast de las creencias esta vez estaríamos hablando de la historia del simbolismo dentro del cristianismo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se ha extendido por todo el mundo y ha sido objeto de numerosas obras de arte, de literatura, incluso es muy común verlos en representaciones filmográficas colombianas. Pero ¿cómo se genera esa identidad en Colombia? Porque Colombia tiene esa devoción natural heredada al Sagrado Corazón de Jesús. Y es que resulta que para principios del siglo XX, en 1902, el presidente José Manuel Marroquín consagra oficialmente a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, lo que marca un hito importante en la historia de la devoción en el país. Por eso es que es muy común ver este cuadro en muchas salas, sobre todo de familias antioqueñas. A mí me parece muy interesante que en la ciudad donde vivo, en Soacha, hay en un lugar donde el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús aparece colgado en el árbol de un parque. Pues bien, gracias al presidente José Manuel Marroquín, Colombia se convirtió
en el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y en 1902, gracias a esta devoción que este presidente oficializa legalmente como de Estado, empieza la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que es una basílica que queda ubicada en Bogotá, la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús, que actualmente es considerado un bien de interés cultural nacional, que está ubicada en la Plaza de los Mártires en la Caracas, frente al Parque Tercer Milenio. Allí, esta basílica va a iniciar su construcción en 1902 y va a terminar su construcción en 1916. Normalmente, en las fechas de junio, se celebra, y es uno de los festivos que tanto disfrutamos en medio de la cotidiana vida de trabajo, es gracias a ese simbolismo que fue heredado de Europa en la Baja Edad Media y al presidente marroquín en 1902, quien oficializa esta devoción del país. No sé si probablemente seas católico o no seas católico, pero sabes de este cuadro. También lo vi un poco reformado en una de las librerías de aquí de Colombia. En resumen, la devoción al Sagrado Corazón en Colombia tiene una rica historia que se remonta al siglo XIII, al siglo XVIII y a esa herencia colonial católica. Ha sido promovido por diferentes religiosos y obviamente líderes políticos católicos a lo largo de los años. La consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús en 1902 y la construcción del monumento en Bogotá son eventos importantes para la historia de esta devoción en el país. En lo personal, hay dos libros importantes que me llaman la atención y que nos muestran la historia de este simbolismo religioso o de esta devoción. Es el libro, una tesis de maestría de Cecilia Enríquez, que se llama Imperio y Ocaso del Sagrado Corazón en Colombia, o un libro de Javier Burresa Sánchez que se llama En vos confío. Nos muestra cómo alrededor del tiempo este simbolismo religioso se convierte en un discurso político por un presidente, sacralizando a un país a este símbolo, y este símbolo religioso se va a convertir también en un símbolo cultural, porque Colombia se identifica como el Sagrado Corazón de Jesús. No sé cuál sea tu devoción por Jesús, pero te cuento en este podcast cómo se genera alrededor del Sagrado Corazón una sacralización, por lo menos en Colombia, y cómo se culturiza esta simbología. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si este video te fue útil, dale compartir, síguenos en todas nuestras redes sociales y gracias por vernos una vez más en CRI Historia Podcast. Hasta luego.